Hola, mi nombre es Adrián Campos y vamos a hacer el ejercicio de replicación de base de datos como respaldo. Ujú. Bueno, en este caso nuestro cliente Cementerios tiene una base de datos instalada en su servidor de Quilicura y el encargado de sistemas, que es el usuario César, ha sugerido instalar una base de respaldo en la sucursal de Viña. Para esto replicaremos la base de datos de Quilicura en el servidor de Viña a través de un sistema de base de datos maestra, base de datos esclava. Bueno, nuestro servidor maestro de Quilicura, en este caso, bueno, lo tenemos corriendo con esos datos. Esa es nuestra IP y nuestro servidor esclavo en Viña del Mar. Tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos la IP del servidor de Viña. Bueno, entonces, primero tenemos que hacerle un poquito de tuning a cada una de las bases de datos, a las configuraciones de mi SQL. Entonces vamos a vamos a editar entonces tenemos que, como decía, habilitar mi SQL para que pueda reconocer cada una de las bases de datos como maestra y como esclava. Para esto, dentro de los parámetros de mi SQL, vamos a darle a cada uno de los servidores un ID. En nuestro caso, el servidor maestro va a ser el servidor ID va a ser igual a 1. Vamos a activar el log para que pueda desde ahí tomar la información. Y vamos a darle el dato de la base de datos que va a replicar, que va a ser y te ponemos el nombre de nuestra base de datos, que va a ser fiambre. Bueno, no vamos a poner la ignoración y binlog igual a fiambre. Ponle 3. Bueno, guardamos la configuración acá. Y ahora en el servidor esclavo vamos a también hacer el tuning de la configuración, pero para que lo reconozca como el servidor que va a replicar la base de datos original. Entonces, aquí también lo borraste, ¿cierto? Ya, vamos entonces, el server ID en este caso tiene que ser otro valor. Ya en el anterior era 1, en este va a ser el 2. Le vamos a indicar también que el nombre de la base de datos a replicar. Y va a ser igual a fiambre.
Y le vamos a activar un log do pv así también igual a fiambre. Con esta configuración debería este servidor MySQL replicar como esclavo al servidor anterior, que es el maestro y que es el dueño, digamos, de la base de datos fiambre. Guardamos la configuración y nos salimos. Bueno, ahora vamos a crear ya el usuario de replicación. Vamos a crear la base de datos y vamos a colocar los comandos para que ambas bases de datos se puedan comunicar, ¿ya? Para esto, primero tenemos que conectarnos a nuestros MySQL. Bueno, primero nos conectamos a la base de datos central, la base de datos master, ¿ya? Creamos nuestra base de datos que vamos a replicar. Que este se llama fiambre, ¿ya? Vamos a crear un usuario, ¿ya? El cual se va a encargar de hacer esta réplica. Que es el user, ya, se va a llamar César. Le vamos a colocar una password. Ya, este usuario obviamente le tenemos que dar privilegios, ¿ya? Vamos a darle que le vamos a dar privilegio completo a nuestra base de datos fiambre. César. ¿Ya? Bueno, le vamos a hacer un flash privilegios para refrescar todo lo que estamos haciendo. Y bueno, ahora vamos a... Bueno, ahora tenemos creado nuestra base de datos, tenemos creado nuestro usuario, ya. Este usuario le tenemos que dar permisos a la base de datos de réplica, en este caso la que está en Viña, ya, para que se pueda conectar a nuestra base de datos. Ya, para esto, digamos, le hacemos un gran de replicación, ya, y le decimos, le damos permiso al usuario que recién creamos, ya. Entonces le hacemos un gran de replicación. Bueno, colocamos la IP de la base de datos de destino. Y el otro esclavo es Rodrigo. ¿Cuál es tu IP? Identify. Hay todo de reventa. 214. Ya, bueno, aquí le estamos diciendo en este comando ya que el usuario César, que la IP ya de la base de datos secundaria de replicación se puede conectar con el usuario César y la password 2211 y pueda conectarse para la operación de replicación. Como siempre, le colocamos el comando para actualizar los cambios. Ya, bueno, como nuestro compañero ya cambió la configuración del .cnf, ya, si le colocamos un show master status, Acá, configuración del servidor esclavo. Dice, debemos agregar la siguiente línea al final del archivo. tenemos que, bueno, antes de para que todos estos cambios que hemos hecho se refresquen, tenemos que reiniciar nuestro MySQL.
Ah, pues yo necesito saber de... Bueno, es importante reiniciar el MySQL para que se refresquen los cambios que hemos hecho a nivel de puntos .cnf. ¿Ya? Bueno, ahora nos conectamos al MySQL. Y bueno, ya teniendo todas estas configuraciones, bueno, podemos darle un show master status y nos entrega ya que el archivo de log que va a contener la base de datos de replicación se va a llamar mysql-bin.00002, ya, y la posición de este archivo va a ser el 107, ya. Entonces esos dos datos, ya, tanto el archivo como la posición del archivo, lo tenemos que tener anotado, ya, para poder configurar la base de datos de replicación, ya, en este caso de Viña. Entonces ahora nos vamos a cambiar de nuestra base de datos maestra a la base de datos esclava para poder terminar algunas configuraciones. Bueno, hemos reiniciado la base de datos master para comenzar desde un estado, digamos, limpio, y vamos a comenzar a configurar la base de datos del servidor esclavo. Primero que nada, como hicimos cambios en la configuración, vamos a reiniciar el servicio que está en y esto era SQL Start, ¿cierto? Ya. Entonces, ya, entonces acá vamos a partir por crear la base de datos Fiambre para que tenga el mismo nombre que la base de datos maestra. Entonces, create database Fiambre. Y vamos a hacer la operación de direccionar desde dónde se va a alimentar esta base de datos esclava. Vamos entonces a master master 2. Pondremos los comandos que son master host, que va a ser la dirección de la base maestra. Ahí llegó. Vamos a dar el nombre del usuario que creamos que se va a conectar a esta base de datos. Master user es igual a César. Y cuando hagáis salir los esclavos deberían ver lo que toca acá. Claro, el usuario tiene que tener su password, va a ser igual a vamos a dar el archivo desde el cual se va a alimentar, va a ser igual a, y este nombre lo sacamos desde el master status. Por eso es importante mantener esa información. .000001. También entre comillas, ¿cierto? Vamos a dar la posición desde la cual se va
a alimentar dentro del archivo de log. Este sí que no va Ujú. Bueno, y con esto Su consulta se ejecutó con éxito. terminamos el comando y le damos a ejecutar. Bueno, el servidor estaba corriendo. El servidor estaba corriendo. Le ponemos stop La cantidad de slave. dónde está el log, ya, pero lo importante es que Introducimos el comando nuevamente y ahora podemos ejecutarlo sin problema. Entonces vamos a iniciar nuevamente el servidor esclavo. Ujú. Y estaría corriendo. Bueno, con el comando show slave status podemos ver que justamente se ha conectado a nuestro archivo MySQL bin 01, la base de datos Fiambre, en la dirección IP del maestro con el usuario César al puerto 3306. Y tiene. Bueno, ahora vamos a hacer el QA, vamos a hacer el ejercicio, ya vamos a validar, digamos, que se esté replicando a nuestra base de datos, ya que está en Viña, a nuestra base de datos esclava, ya. Entonces, para esto vamos a ir nuevamente a nuestra base de datos maestra, ya. Acá vamos a hacer una comparación de ambas bases de datos, ya. Aquí tengo en nuestra base de datos esclava, tengo la base de datos Fiambre, como en el maestro. Si muestro un show tables, Fiambre, vamos a seleccionar nuestra base de datos. Si hago un show tables, me va a decir que nuestra base de datos esclava está vacía, ya no tiene ninguna tabla creada, ya. Entonces, en nuestra base de datos central, si le coloco un show tables, también está vacía. Entonces vamos a crear una tabla, ya. Entonces la tabla que creemos en nuestra base de datos maestra se tendrá que autorreplicar en nuestra base de datos esclava. Entonces, para ello vamos a crear una tabla que se va a llamar muertos, ya, el cual va a contener el ID del muerto. Gracias a Pégate. ¿Qué es lo único que se modificó? Porque no va a quedar código. Hiciste esto, oye, Con mi nombre, nada más. Okay. Entonces vamos a crear otro campo ya para demostrar el nombre del muerto. Ya, vamos a dar un marchar de 30. Ya, y bueno, yo al momento de crear esta tabla, el master host. ¿Oye eso? ¿Ah? El master host tiene que mirar. Sí, después lo dejaste. 4372. 4372. Y el connected. No cerraste el ID. Antes o después. ahí está. Ya. Bueno, después de crear esta tabla, si yo le coloco un show tables, ya tengo mi primera tabla en nuestra base de datos Fiambre, que se llaman muertos. Ya, si yo, como habíamos mostrado que en la base de datos esclava aún habían tablas, si hago un show table, ya me aparece la tabla creada en la base de datos maestra. O sea, ya tengo en las dos bases de datos la tabla muertos creados. Ya. Ahora,
yo voy a además insertar hoy día, si yo hago un select con de esta tabla, me arroja que tengo 0 registros, ya, porque obviamente es una tabla recién creada. Entonces le voy a hacer una inserción de un registro. Vamos a darle Andrés. Entonces, este va a ser nuestro primer muerto en nuestra tabla muertos, ya que va a ser el valor de Andrés Oyersun. Ya, cuando inserto el valor, si hago por ejemplo algún select a mi tabla muertos, sale mi primer registro que se llama Andrés Oyersun. Y bueno, si vamos a revisar a nuestra base de datos esclava, si le doy el mismo select, también aparece el registro Andrés Oyersun. Bueno, como última prueba vamos a insertar un segundo dato, ya. Otro segundo dato que va a ser a nuestro segundo muerto de nuestra tabla, que se llama Adrián Campos. Y si yo hago un select a la base de datos maestra, contiene los dos registros, Andrés Oyersun y Adrián Campos. Si yo hago el mismo select ahora en la base de datos esclava, aparecen los dos registros. O sea, en estos momentos ya ambas bases de datos se están comunicando y la base de datos se está replicando. Bueno, con esto queremos demostrar ya una replicación de base de datos en MySQL. Hasta la próxima.